¿Cómo está, mi hermano? Bien. Bueno, qué bueno. Contésteme porque luego me siento muy mal. Le digo un amén o algo, ¿verdad? Eso me apoya a mí, me da ánimo. La semana pasada comenzamos a ver algunos ejemplos testimoniales del Evangelio según San Juan, de cómo las personas que tuvieron una experiencia con Jesús, esa experiencia marcó sus vidas y recibieron una gran bendición. Ustedes recordarán, la semana pasada hablamos de Nicodemo, un personaje muy interesante y para mí muy emocionante, y tantas cosas que podemos aprender de él. Y una de las cosas es que llegó al momento de su vida, un momento donde, vaya a decir, como una disyuntiva en su vida, donde él tuvo que decidir: o se callaba negando a Cristo y permanecía en silencio, o bien tenía que manifestarse, reconocer al Señor y poder decir abiertamente que era un siervo de Dios. Bueno, lo hizo. Debido a eso, él perdió todas sus riquezas, perdió también su vida, porque sabía que él había ganado más al haber conocido a Cristo después de haber encontrado esa entrevista. Recordemos que hoy nosotros estamos en una etapa diferente, vivimos en muchos años, muchos siglos después, vivimos nosotros y tenemos una perspectiva diferente como ellos estaban ahí, aunque eran conocedores de la Escritura y personas interesadas en saber acerca del plan de Dios. Sin embargo, era difícil el poder conectar y poder sacar la enseñanza directamente del Señor. Y agréguele que no se creía en Jesús, ni siquiera como profeta, mucho menos como el Mesías que ellos estaban esperando. Bueno, hoy veremos en capítulo 1 un ejemplo más acerca de las experiencias que podemos tener con Jesús. Hablamos de que el ser humano necesita un propósito de vida y que los griegos decían que el universo, a quien ellos llamaban el logos, la perfección del universo, si el ser humano lo contemplaba, se enfocaba en el universo y veía constantemente la grandeza y las maravillas de este universo, él de pronto iba a descubrir su propósito de vida, lo iba a encontrar y podía entonces ir detrás de ese propósito. Y cuando viene San Juan, el apóstol, habla acerca de ese logos, que no se refiere al universo, sino se refiere a la persona de Jesús, como el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, y que cualquier persona que ahora tiene una relación directa con Cristo encuentra el propósito de Jesús, porque nuestro propósito tiene que ser mayor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No podemos nosotros descubrir un propósito, inventar o crearnos nosotros un propósito para ir detrás de él, porque no sería entonces suficiente. El propósito nuestro es todavía mayor que nosotros mismos y ahora vamos hacia él. Cuando Juan está hablando acerca de Jesús, hay mucha gente que está cerca de él queriéndolo escuchar. Después de Nicodemo, ahora nosotros, aunque nos vamos a regresar un capítulo, pero vamos a ver la vida de Natanael. Natanael fue un discípulo del Señor. En los momentos que Jesús comenzó a ministrar, ya Juan tenía un ministerio establecido, Juan el Bautista, que lo conocemos como tal, y ya tenía discípulos que estaban siendo entrenados por él. Aunque no había escuelas como las tenemos ahora nosotros, no había universidades, sin embargo los estudiantes o discípulos elegían a un maestro y ellos entonces esperaban ser aceptados por ese maestro y se convertían en sus seguidores o sus discípulos, y ellos veían cómo este maestro aplicaba las enseñanzas que él les daban, es decir, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, su conducta en sí, cómo manejaba él el estrés, ¿verdad? Porque pues nosotros tenemos que saber que el que enseña tiene que guardar
una buena concordancia o coordinación con lo que hace, con lo que practica. Bueno, Juan les había hablado acerca de que detrás de él venía una persona que, aunque él era antes, pero decía, él es antes que yo. Una forma filosófica muy bonita. Dice, detrás de mí viene uno que es antes que yo, aunque es menor de edad, pero es antes que yo y es mayor que yo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que va a entregar su vida. Él les enseñaba de todas estas cosas porque las Escrituras, el Torah, así lo enseñaba. Y entre estos discípulos estaba precisamente Felipe y Natanael. Estaba Andrés también, quienes fueron posteriormente discípulos de Cristo. Y cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, se presenta delante de ellos, Juan lo señala y en voz a cuello, él dice, miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Expresó esa declaración y entonces Felipe y Andrés creyeron en Jesús. Y en ese momento, aunque no estaba Natanael, Felipe y Andrés dijeron, Juan, entonces podemos seguir a Jesús. Y dice, claro. O sea, Juan en ningún momento dijo, no, ustedes son mis discípulos, ¿verdad? No, él dice, para eso los estoy preparando, para que vayan y conecten con Jesús. Ahora ustedes serán sus seguidores. Entonces Felipe fue a buscar a Natanael para traerlo con Jesús y decirle, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Y Natanael, como Felipe y Andrés, sabían de lo que estaban hablando porque ellos estaban esperando al Salvador del mundo. Ahora quiero invitarles a leer capítulo 1, verso 43 hasta el 51. Quizás es un poquito larga la lectura, pero es la palabra de Dios y la vamos a considerar en este momento. Verso 43, capítulo 1 de San Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Mire, estamos aquí ante un problema con Natanael. Aunque era un estudioso y esperaba la venida del Mesías, él tenía esas dudas genuinas en su corazón, en su mente. Cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, él se empieza a emocionar. Hemos encontrado a aquella persona de quien Moisés y los profetas hablaron y escribieron. Él comienza a emocionarse porque dice, es lo que estudiamos, es lo que estamos esperando. Es algo que le emocionó a Natanael. Y antes de eso, Natanael se había encontrado debajo de la higuera. La costumbre de los judíos que estudiaban, las personas que les gustaba desarrollar el aprendizaje, era común encontrar que debajo de una higuera, alguien que se sentaba bajo una higuera, era para estudiar, era para leer. Y entonces, antes que estaba ahí, Natanael estaba estudiando y comienza entonces a emocionarse Natanael con las palabras de Felipe y se le cae la emoción a Natanael cuando le dice, es Jesús de Nazaret. De Nazaret, en una provincia de Galilea. Y recordamos, en la semana pasada les comentaba que con manera intencional el Señor permitió a Jesús que viniera de esa
región para que la gente pudiera saber quién era el Señor. Para ellos, los de Jerusalén, los menospreciaban, había un desdén, había es más, prácticamente ni siquiera los conocían, no se daban la oportunidad de conocerlos, simplemente los despreciaban. Cuando nosotros, como humanos, porque comúnmente manejamos nosotros esa idea, a veces como humanos, alguien menosprecia a otros y los que son menospreciados entonces quieren menospreciar a otros y así están, ¿verdad? Algunos se refieren a los que somos de San Nicolás como los de Ranchicolás, ¿verdad? Dice, allá los de Ranchicolás, ¿verdad? Y así, y los de Ranchicolás como que no se quieren dejar y dicen, pues los de Aponaca, ¿verdad? También, y ahí andan, y así unos y otras cosas, pero en la misma región, inclusive en la misma región, y hay, alguien puede decir, bueno, los de la colonia Náhuac, ¿verdad? Decir, bueno, los que viven ahí, en el centro de San Nicolás, ¿verdad? Y ya ese tipo de cosas, y hasta se genera de manera comercial, hasta un apalancamiento, ¿verdad? Una base, y dice, bueno, ahora ya salieron colonias y colonias, y nomás con agregarle la Náhuac, ya, ¿verdad? Ya somos, de la Jai o algo así, ¿verdad? Bueno, esa situación, como Felipe, Natanael eran de Betsaida, era una región, aunque era de Galilea también, pero ellos entonces decían, bueno, somos de Galilea, pero de Betsaida es mejor que Nazaret, ¿verdad? Y entonces cuando viene a decirle que es de Nazaret, dice, bueno, ¿y qué de Nazaret? ¿Cuándo has visto que salga algo bueno de ahí, verdad? De ahí no hay nada bueno. ¿Por qué crees tú que Jesús puede ser el Mesías que viene de Nazaret? Me acuerdo yo cuando fui a República Dominicana, ahí la mayor parte de la gente que está ahí son gente de color, ¿verdad? Tienen un color muy firme estas personas. Y bueno, yo he platicado con ellos, ¿cómo está aquí el asunto? No, está bien, dice, todo está muy bien, nomás de repente esta gente de Haití que vienen y a manchar el ambiente, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que Haití, los haitianos y los dominicanos comparten esa isla, y hay una enseñanza muy interesante y diferencias muy marcadas. Le dije, bueno, ¿y cuáles son los haitianos? Dice, pues esos negros que andan ahí en las orillas de las calles, ¿verdad? Y yo, tú estás igual, ¿verdad? Pero bueno, de esa forma en la que a veces nosotros despreciamos o menospreciamos, en el momento en que tú tienes una opinión de desdén, de menosprecio, cerramos esas posibilidades a veces de querer arreglar algo. Si había una posibilidad de reconciliar, con un simple desdén, ya nosotros estamos cerrando en nuestra mente la capacidad de podernos abrir a esa posibilidad. Y prácticamente se vuelve nula, porque decimos, no quiero ni verlo, ¿verdad? Menos hablar con esa persona. Por eso nosotros tenemos que tener siempre, mi hermano, una mente abierta, un corazón enseñable, un espíritu dócil, dispuestos para aprender y saber que nunca en esta vida vamos a dejar de aprender. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros, ¿verdad que sí? A veces, mi hermano, en lugar de que nosotros podamos, para parecer interesantes, inteligentes, para parecer personas que sí tenemos algún conocimiento, nosotros utilizamos el desdén o el menosprecio, y en algunas ocasiones con gente quizá que sea similar a nosotros podemos aparecer como gente, no, este es de la alta o este es de la high, ¿verdad? Y empezamos a pensar de esa manera en lugar de utilizar argumentos inteligentes, argumentos con respeto o de peso, o que tengamos sustento con lo que digamos y que alguien que nos escuche diga, esta persona sabe lo que está diciendo. Muchas ocasiones simplemente recurrimos al desdén para tratar de ganarnos una posición ante nosotros. Si yo muestro esa actitud de desdén, difícilmente voy a poderme reconciliar con la persona, con la circunstancia o con la cosa. Yo tengo que tener una mente abierta para poder tener creatividad de reconciliarme. Siempre hay nuevas oportunidades para todos, comenzando para nosotros mismos, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, es que el desdén
es una situación bastante difícil. En una relación matrimonial, Dios la eleva a tal nivel que la compara como la relación que Él tiene con su iglesia. Fíjense nada más, es un aspecto, dice que el matrimonio es como una sensación mística o misteriosa. Es una relación tan compleja la del matrimonio, donde puede una persona pasar el resto de su vida acompañando a otra. Y en un matrimonio, los consejeros matrimoniales dicen que se podrá quizás soportar situaciones difíciles, como a veces problemas económicos, algunas diferentes maneras de pensar, desacuerdos, problemas de enfermedad, pero nunca un constante desdén, porque el constante desdén va a tarde o temprano lastimar la relación matrimonial, porque se está cerrando la posibilidad de tener la creatividad de permanecer juntos. Es decir, cuando tu cónyuge empieza a dar una opinión y la persona tiene una reacción de desdén o de menosprecio, es decir, hace cara de decir, ya va a empezar esto, ¿verdad? O volteas tú los ojos, o simplemente, sí, está bien, ¿verdad? Ese tipo de frases, expresiones que muestran un desdén, cierra el corazón de la persona que está dando su opinión, porque ese desdén es una falta de respeto. Y hermano, podemos nosotros quizás hasta soportar alguna infidelidad, pero no así el menosprecio de un desdén, porque mata la relación. Entonces yo tengo, al igual que Dios, tengo que tener mi visión de acuerdo a la palabra del Señor y no ver a nadie con desprecio ni con desdén, sino al contrario, tener mi mente abierta, mi corazón dispuesto a aprender y un espíritu tranquilo, hermano. ¿Está bien? Dócil, en el nombre del Señor. Entonces, Natanael, en el desdén que mostró, decía, estoy cerrando mi corazón. Mire, le empezaron a decir, ya lo encontramos. Ese es Jesús, el Mesías, del que Moisés escribió. Los profetas escribieron y hablaron de él. Ellos se pasaban la vida y el tiempo estudiando. Querían buscarlo, aprender, y lo estaban encontrando. Pero en el momento que le está diciendo esto, entonces viene esa barrera de Natanael que la pone delante de él, el desdén. Ese cierra la posibilidad para seguir aprendiendo, cierra esa posibilidad para poder tener una buena relación o recuperar alguna relación en su corazón, porque él está no creyendo a causa simplemente de una decisión predispuesta. ¿Cómo es posible que alguien que viva en Nazaret, a quien yo considero una persona menor que yo, con menos capacidad, cómo es posible entonces que pueda venir aquí a tratar de resolver las respuestas que yo tengo en mi corazón? Verso 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, entonces yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ahí estaba leyendo la Torá, Natanael. Y entonces en ese momento que Jesús le dice esas cosas, cambia totalmente la idea de Natanael y dice, bueno, eres tú el Mesías, eres tú el Maestro. Nosotros ahora creemos en ti. Mire, de un extremo pasó totalmente a otro en un instante porque le dijo esas cosas. Bueno, qué bueno que lo hizo, pero Jesús, más que por una experiencia que le pudo haber dicho que le haya impresionado, Jesús decía, yo quiero que tú cambies tu manera de pensar, es decir, cambies de posición porque crees en la verdad y no porque tienes una impresión de experiencia. Qué bueno que vino esa experiencia. Cuando Nicodemo vino y le dio una expresión declaratoria a Jesús, Jesús le contestó con otra frase y le dijo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿De qué estamos hablando? Yo no te hablé de eso. Pero Jesús sabía la necesidad que había en el corazón de Nicodemo. Cuando viene Natanael, Jesús conoce también la necesidad que este joven entusiasta
tiene en su corazón de saber que está en el cristianismo. Mire, he conocido muchas personas que van bien caminando en el cristianismo y de pronto entran a la ciudad universitaria y comienzan a aprender cosas que de pronto en la etapa donde yo vivía con ellos decían, bueno, creo que el cristianismo ya nos quedó corto, ¿verdad? Y ya empiezan a dudar de las cosas que han recibido desde pequeños y dicen, es que el cristianismo no puede ser como es, debe haber otra situación, y la conducta es que se separan del cristianismo. Y yo digo, yo puedo pensar con base en nuestra experiencia, no podemos nosotros desechar el cristianismo, porque muchos de los valores que nosotros tenemos, por no decir que todos, se encuentran fundamentados en el cristianismo. La gran mayoría, por no decir todos, están en el cristianismo. Es decir, las ideas que el mundo maneja, las ideas que el mundo propone y que producen paz, producen bendición a la humanidad, precisamente son del cristianismo. Amar al enemigo, perdonar al enemigo, el poder reconocer que el ser humano tiene dignidad, tiene respeto. Esas ideas vienen precisamente de la palabra de Dios. El que la gente tenga el interés y el apoyo, el consejo de ayudar al desvalido, como el huérfano, la viuda, personas que son pobres o enfermos. Estas situaciones son las que prevalecen y dan paz a la sociedad. En tiempos antiguos, en el continente europeo, en los tiempos de Jesús, cuando Pablo dio una predicación que cubrió el continente europeo, la gran mayoría del continente europeo, con la predicación de la palabra de Dios, ellos tenían la idea de que la gente pobre o desvalida había nacido con la intención de servir al que era rico. Es decir, traían la idea de que el mayor debía ser predominante y el más fuerte el que debería de sobrevivir. Pero cuando viene la palabra de Dios, revoluciona de tal manera que la dignidad del ser humano es contada, y ahora entonces se le tiene que dar importancia al ser humano y ayudar al que es desvalido. Si nosotros dijéramos, bueno, pastor, está bien, qué bueno que podemos nosotros creer en estos derechos humanos, que podemos tener la bendición de ayudar. Entonces yo puedo creer en ayudar, en bendecir, en respetar la dignidad, pero sin creer en Cristo. Porque hay gente que dice, yo no puedo creer que Dios tenga una ira y que vaya entonces a castigar el mundo. No puedo creer en la justicia de Dios, en la sangre de Cristo. Se me hace tan difícil poder creer esa historia tan desgarradora. No quiero considerar la ira de Dios, la sangre de Cristo, la resurrección, que eso se me hace algo fascinante nada más. Y no puede ser. Yo mejor quiero creer en los derechos humanos, en la bendición y en la ayuda que puedo dar a otras personas, pero dejar de lado la ira de Dios, su juicio, el mensaje de la resurrección y la muerte de Cristo. Yo lo quiero dejar de lado. Mire, hermano, nosotros no podemos hacer a un lado, porque si nosotros dijéramos solamente quiero creer en esta situación y dejar de lado esta otra, estaremos viviendo dentro todavía de la oscuridad. Porque nuestro mensaje de parte del Señor, el mensaje central del Evangelio, es que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, se hizo vulnerable al dolor, a la muerte. Él se hizo como nosotros para pagar nuestros pecados y recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo fue a la cruz para que nosotros no fuéramos a ella. Y la resurrección fue la prueba fehaciente de que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios en el verso 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, el Espíritu Santo hizo que el acto de resurrección fuera tan sorprendente y radical, que viniera entonces a establecer
que el Hijo de Dios era Jesucristo. Nuestra motivación, hermano, de nuestro comportamiento no es otra cosa sino la persona de Jesús. Jesús hizo lo que yo no podía hacer por mí mismo. Nicodemo pensaba que siguiendo reglas, comportándose de alguna otra forma, podía él recibir el reino de Dios. Natanael pensaba que tratando de estudiar, interesado en la Torá, podía entonces de alguna forma entrar en el reino de Dios sin la necesidad de una persona. Es decir, hoy por hoy las cosas no han cambiado mucho. El ser humano trata entonces de querer entrar al reino de Dios de todas las formas que sean posibles, menos por medio de Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice: yo no te voy a dar un argumento que te convenza a ti para que tú puedas razonarlo. Te voy a dar, dice la palabra, una persona para que tú puedas creer en Él como tu Salvador, porque Cristo es la única persona que puede hacer por ti lo que tú y nadie pueden hacer por sí mismos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Es una verdad de parte de Dios que contribuyó para nuestra salvación. Dios vino por medio de Jesucristo, murió en una cruz para relacionarse juntamente con nosotros. Cualquier argumento que venga y nos diga otra situación, mi hermano, no podemos nosotros atender a esas cosas y dejar de maravillarnos de tantas verdades y experiencias que hemos tenido en nuestro corazón. Ahora, el corazón de Natanael, Cristo ya sabía de su corazón. Él tiene una grande necesidad. El simple hecho de convertirse en un estudiante, porque tenía una necesidad en el corazón que quería entonces satisfacer. Muchos de nosotros queremos hacernos pasar como que nada pasa en nosotros y que todo está bien, que todo tenemos bajo control y no estamos teniendo ningún sufrimiento, pero tenemos muchas necesidades. Como Nicodemo, uno de los 3 hombres más ricos de todo Jerusalén. Sin embargo, él tenía una necesidad profunda en su corazón que Cristo la conocía. Natanael, un joven entusiasta, prometedor, un hombre que era estudiado y decía: tengo yo una necesidad, pero aparentaba no tener esa necesidad. Y cuando Cristo lo mira, dice: tú tienes una necesidad. Felipe le dice: hemos encontrado al Mesías. Pero quizá Natanael estaba pensando: ¿seguiremos nosotros siendo el pueblo de Dios? ¿Estará bien que nosotros nos congreguemos como iglesia? ¿El cristianismo será entonces la forma que nosotros debemos de creer? A veces, mi hermano, nosotros estudiamos tanto y sabemos tanto que hasta sabemos mal. Y escuchamos a una y a otra persona y pensamos entonces en esas ideas y nos mueven a nosotros y andamos. Yo he conocido mucha gente que andan como nubes sin aguas, así lo dice la Escritura, yendo de aquí y para allá por cualquier soplo, cualquier viento de doctrina. Es que ya me dijo déjame hago a este lado. Ya me dijo este otro, déjame hago a este otro lado. Cristo le dijo a Natanael: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Por eso entonces estás creyendo. Yo quiero decirte a ti que puedas cambiar de opinión, pero por el conocimiento de la verdad, no porque yo te dije algo y entonces tú te consideraste admirado y sorprendido. Nosotros tenemos que cambiar por la palabra del Señor. Amén. En el siglo pasado hubo un hijo de un pastor que creció juntamente con un grupo de muchachos. Y llegó el momento donde él, en su etapa de universitario, se apartó, como mucha gente se ha apartado del camino del Señor. Y él, con un grupo de muchachos, se fueron. Les tocó vivir en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, 1939. En esa guerra, él conectó con el comportamiento y la conducta de los nazis. Y él se dio cuenta que Hitler no solamente atacaba abiertamente a los judíos, sino también al cristianismo.
abiertamente, y él manejaba algunas frases de la palabra de Dios como cosas contrarias que aborrecía, y decía, terminando con estos, voy ahora con los cristianos. Bueno, cuando este hombre ve esa conducta de Hitler, el atropello a los valores humanos, dice él dijo, yo consideré que esto no estaba bien. Él tenía un error y dijo, pero ¿qué es lo que hace válido los valores que yo tengo y no los valores de ellos? ¿Cómo le grito yo al cielo? Decía él, que lo que está haciendo este hombre está mal, porque yo sé que está mal. Si yo mismo estoy diciendo que no hay cristianismo, que no hay un Dios, ¿a quién le puedo yo gritar al cielo acerca de la maldad de este hombre? Si solo yo soy producto de la evolución y acepto que el mayor devora al menor y el mayor o el más fuerte sobrevive, ¿cuándo entonces se abusa? ¿Cómo puedo yo señalar esta maldad si no hay un Dios? Y si no hay un Dios, entonces lo que yo pienso son solamente mis ideas y mi opinión. No tiene ningún valor. ¿Cómo denuncio a este hombre? ¿Cómo lo contradigo? Y concluyó este joven diciendo, al menos que haya un Dios, todos los valores que yo tengo son imaginarios, invenciones y opiniones. Necesitamos nosotros saber que nuestro fundamento, mi hermano, viene de la palabra del Señor. Este joven regresa a la iglesia con mucho mayor fuerza que antes y se convierte en un misionero de Dios, pues sabe entonces que si no creemos nosotros en el Señor, no podemos señalar que algo está bien o que algo está mal, y cada quien puede entonces comportarse de la manera que le venga en gana, y no podemos decir ese sí está haciendo bien o este está haciendo mal, al menos que exista un Señor. Nadie puede tener un propósito, no hay bondad, no hay maldad, y todos pueden hacer lo que ellos quieran. No puedo yo, mi hermano, estar de acuerdo solamente con los derechos humanos y no estar de acuerdo con el cristianismo, la palabra de Dios, pues sería yo entonces inconsistente. Necesito yo aprender, no solamente de Nicodemo, sino también de Natanael. Verso 47, alguien que lo tenga, por favor, y me lo puede leer. 1:47. San Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Gloria a Dios. Jesús conocía a Natanael, sin embargo lo trata con amor, igual como a Nicodemo. No lo menospreció, no lo desechó, lo trató con amor. Cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos que tener ese trato de Jesús. Saben que siempre vamos a sacar mejores cosas por las buenas que por las malas, siempre. Jesús conocía a Natanael y le expresó lo que él creía de Natanael. Dijo, en esta persona no hay engaño. Y quizá Natanael pudiera haber sido ese tipo de gente que dice las cosas como son, como luego conocemos gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Y le digo a los blancos, blanco, y a los negros, negro. Gente, ves que yo digo que lo que no tienen es cerebro en la cabeza, ¿verdad? A veces. Pero esta persona sabía Jesús quién era Natanael, y aún así lo trató con respeto, lo trató con cariño, con amor, y le hizo ver su necesidad. Natanael, tú tienes una necesidad. Yo creo que tú puedes llegar a ser una persona genuina, sin doblez. No hay engaño en ti. Y Natanael entonces con esas palabras de afirmación, obviamente que se motiva y puede él dar la oportunidad de conocer a ese Mesías que ahora está experimentando en su vida. Bueno, gracias a Dios que siempre Dios nos trata con profundo amor a nosotros. ¿Usted cree que Dios lo conoce a usted, mi hermano?
como me conoce a mí también. Gloria a Dios, porque Dios nos trata con profundo amor. Con ese amor que usted es tratado, mi hermano, que le gusta cómo Dios de una manera personal y singular lo trata a usted. De esa manera nosotros tenemos que buscar cómo puedes tratar a nuestros semejantes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿De dónde me conoces?, le dice Felipe. ¿Cómo sabes? ¿Por qué dices esas cosas de mí? El verso 48. ¿Por qué me hablas de esa manera? Yo nunca te he visto, tú nunca me habías visto, ¿por qué me estás hablando de esa manera? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, bueno, ¿cómo supiste que Felipe me llamó, verdad? Antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto en la higuera. Y entonces es la declaración del verso 49, Rabí, le dijo maestro, inmediatamente lo reconoció y le dio el lugar de reconocimiento en una sola entrevista que ya le había dado, que le había costado años quizá para poderle dar su voto de confianza a Juan el Bautista. En ese instante se lo da a Cristo y le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Lo trata con amor y Jesús le dice, debes convertirte al cristianismo por la verdad. Cada uno de nosotros, mi hermano, seguimos a Cristo porque Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Mire, Jesús le dijo a este hombre, porque te dije que Felipe te habló, porque te dije que estabas tú sentado bajo la higuera, eso te emocionó, te prendió el corazón, por eso estás creyendo en mí. Y le dice, cosas mayores que estas tú vas a ver. Y le empieza ahora sí a predicar el Evangelio Jesucristo y le dice en forma abierta de que Él es el Mesías. Con lo que le dijo Natanael se dio cuenta que Cristo era el Mesías. De cierto, en el verso 51, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nosotros quizá venimos a Jesús por alguna necesidad familiar, alguna enfermedad, un problema económico, alguna situación que traíamos ahí, piojos en la cabeza, yo no sé, traíamos diferentes cosas y vinimos a Cristo por esa necesidad. Gloria a Dios. Pero nosotros no debemos de quedarnos con una experiencia solamente, porque tarde o temprano cualquiera nos va a guiñar el ojo y nos vamos a ir para allá porque no hay fundamento en lo que hemos creído en el Señor. Y entonces Jesús le dijo a Natanael, verás cosas mayores, estas cosas son simples, verás que del cielo, que ya no hay una relación con la tierra, y Jesús está precisamente tomando como base o como vínculo, referencia, una experiencia del Antiguo Testamento cuando Jacob, en camino, en busca una reconciliación con su hermano Esaú, abriendo el corazón Jacob, dice que se puso a descansar y soñó que una grande escalera que posaba en el piso y llegaba hasta el cielo, ángeles subían y descendían. Estaba de manera profética diciendo, va a venir el momento donde la relación que a causa del pecado se rompió entre Dios y el hombre, va a llegar el momento en que a través de una persona se va a recuperar esa relación. Natanael sabía esto y Jesús le está expresando esto. No le está preguntando nada a Natanael, no le está pidiendo explicaciones, pero Jesús sabe la necesidad que había en el corazón de Natanael. Le dice, de verdad te digo que vas a ver los cielos abiertos y otra vez va a haber una relación impresionante entre Dios y la humanidad, porque yo soy el Hijo del Hombre, es decir, yo soy el verdadero Mesías que viene a establecer esa nueva conexión y hay un camino que te va a llevar al Padre. Ese soy yo, le está diciendo Cristo. Ese soy yo el camino, ese soy yo la verdad, ese soy yo la vida. Y entonces yo represento el puente de Dios entre tú y el cielo. Esas cosas Jesús le dijo a Natanael. ¿Ya crees entonces que soy el rey? Voy a cambiar la situación. Jesús le dio el mensaje impresionante a Natanael. No voy a agarrar armas, no voy a subirme a un carro, a un cañón, no me voy a subir a ningún arma para tratar de derrocar el gobierno romano, sino lo que vengo yo es a algo más profundo, a restablecer la condición humana y conectarlos a ustedes
con Dios. Jesús, mi hermano, es mucho más de lo que nosotros buscábamos. La Biblia dice, más de lo que pudieras tú pensar, más de lo que pudieras creer o esperar, es precisamente Jesús. Y Jesús es el medio de Dios para que nosotros podamos convertirnos a Él. Usted estudia la historia, Natanael en San Juan aparece como uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Él experimenta la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo y le sirve por el resto de sus días. Hermano, le invito a que siempre tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto a aprender y un espíritu dócil. No trate a nadie con desdén, no menosprecie a nadie, sino considere a las personas como superiores a usted mismo y bendiga a Dios por la vida de cualquier persona que se topa a usted en su camino y pueda decir, gracias Dios, porque de esta persona también puedo aprender algo para tu gloria. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Recibe esta palabra del Señor para usted? Gloria a Dios. Yo también la recibo en el nombre de Jesús. Y que sea una grande bendición este encuentro que tenemos con Dios, esta experiencia con el Señor que nos hace ver a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Si usted en este momento recibe ese llamado, ese impacto en su corazón y dice, Señor, he estado aquí y he llegado hasta este lugar para poder escuchar tu palabra y he sido inspirado para poder relacionarme contigo, para restablecer, recuperar la relación espiritual que debo tener contigo. Ahora, hermano, te invito a que abras tu corazón y le digas, Señor, quiero estar contigo, quiero reanudar mi relación de vida contigo. Sé que tú eres la respuesta para todas mis preguntas, la respuesta para mis necesidades. Solamente en ti, Señor, puedo encontrar lo que he estado buscando. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. A ti sea la gloria y la alabanza, mi amado Dios. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Qué bendiciones que hoy el domingo ya podemos estar acá, ¿verdad? Gracias, hermanos, por salir de su casa y venir acá. Yo, como usted, también tengo tantas ganas de salir ya, que se termine todo esto, de poder ir libremente y no quedarme encerrado en la casa. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que pronto las cosas van a pasar, pero mientras pasan, usted y yo tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Levanta tus manos, iglesia de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor levante su mirada y te mire fijamente a la cara y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. A Dios sea la gloria y la alabanza para siempre. Aleluya. Que Dios les bendiga, mi hermano, y les llene de toda su bendición. Estamos despedidos y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo aquí en la casa del Señor. Gracias.